Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo está mi bisonte? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido bisonte, ten mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, bisonte. Empezamos, cariño, suscríbete. Vamos a ver qué me dice el oráculo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi bisonte. Dice: la historia interminable, el número 37, tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, mi bisonte. ¿Sabes qué siento, Tauro? Yo siento que hay algo que tú todavía no cierras capítulo, corazón. O una persona no te deja en paz, o tú de repente no olvidas a una persona, o posiblemente me dices: Richard, mi proyecto, mi sueño no termina de concretarse. Es como que me dices: el tiempo se me va, mi vida va pasando, no estoy logrando lo que yo estoy buscando, esta persona no me deja en paz, necesito desplegar mis alas y ser feliz. Bisonte, cariño, recuerda que la felicidad es una decisión, cariño, es una decisión. Yo siento, bisonte, que muchos de vosotros posiblemente no están confiando en sí mismo, cariño, o simplemente puede ser que no te sientes con ese carácter, con esa fuerza de poder lograr ese sueño. Porque fíjate muy bien en la imagen. Si tú te das cuenta, bisonte, aquí hay como si fuera campanilla, cariño, un hada. Estás sentado lo que es en un reloj de arena, cariño, el tiempo se le va. Pero debajo hay un espejo, corazón. Entonces, cada vez que tú te miras lo que es en el espejo, es como que dices: wow, no me siento bien, no me siento de repente con esa energía de poder afrontar esta situación, o simplemente, cariño, no te estás dando tu valor, Tauro, tu valor, cariño. Tienes que darte tu valor, ¿vale? Si hay algo que tú puedes solucionar y está en tus manos, pues entonces, cariño, adelante, porque recuerda que la felicidad es una decisión. Necesitas que las cosas se concreten ya, necesitas que te llegue ya esa abundancia, esa comunicación, ese contacto, necesitas que tu proyecto simplemente despegue, cariño, como un cohete. Comenzamos, continuamos, cariño. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi bisonte. Carta guía, carta consejo para mi bisonte. Tenemos lo que es la carta de la muerte. Me dicen: un renacimiento, cariño, pero también es muy importante para muchos de vosotros cerrar situaciones del pasado para poder empezar algo nuevo, cariño, pero hay un renacimiento. Si tú en estos momentos puede ser que me digas: Richard, no tengo trabajo, el proyecto me va mal o simplemente no sé qué hacer con mi vida, me dice que va a haber un renacimiento, una transformación, cariño. Vas a resurgir como el ave fénix, cariño, desde tus cenizas. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Escorpio. Me sale Leo, me sale Aries, Cáncer, Libra. Te enseño las cartas, cariño. Te enseño las cartas, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido bisonte, con la carta de la muerte, posiblemente puede ser que hay una persona que solamente te busca por la parte pasional. O tú de repente me dices: Richard, esta persona solamente me busca por interés. Quizás por eso tú te sientes mal, por eso la figura del espejo, como que tu autoestima no está muy por el alto, cariño. Tienes que empezar a recuperar tu poder, ¿vale? Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Iniciales, cariño. Siento, Tauro, que muchos de vosotros están lidiando con un Capricornio. Me sale lo que es la letra E, la letra G, la letra S, la letra J. Hoy por Dios se cayó, cariño, debe ser especial. La letra D y la letra I, cariño. Siento que muchos de vosotros están lidiando con un Capricornio, cariño. Vamos a ver qué me dice el cuenco tibetano. Quiero que cierre tus ojitos, corazón.
todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, bisonte. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido bisonte, la imagen que yo he visto con el cuenco tibetano es como si hubiera lo que es una gran tela de araña, cariño, y en vez de que a lo mejor de repente esa araña ha cazado moscas, es como, o insectos, es como que está envuelto con tus cosas. Inclusive, bisonte, muchos de vosotros también están dentro de esa tela de araña. ¿Esto qué significa, bisonte? O tú de repente te cuesta solucionar un problema, o de repente estás atado o atada a una relación o a un sentimiento, la cual simplemente no te deja ser libre, bisonte, ser tú mismo, cariño. Siento como que estás un poco limitado, limitada, Tauro. Es como que a lo mejor de repente tú quieres decir muchas cosas, pero sin embargo, la persona que tienes cerca o tu entorno te limita, bisonte. Te limita, ¿vale? Porque todas tus cosas, incluido tú mismo, te he visto dentro de una tela de araña, corazón. No te dejan ser tú. No te dejan ser tú. El otro mensaje también, mi bisonte, veo muchos cuerpos como si vinieran tal como lo trajo al mundo el Señor, cariño. Siento que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Piscis o posiblemente mi bisonte, tú necesitas que una persona te perdone o tú de repente bisonte tienes que perdonar a una persona, ¿vale? Porque es como si tuviera representado lo que es la imagen del juicio, un renacimiento, cariño. Es muy importante perdonar, es muy importante cerrar ciclos, etcétera, etcétera. Hay una persona, bisonte, la cual tú no puedes sacar de tu mente. No entiendes por qué. Posiblemente esta persona ya tiene lo que es una historia o está empezando de repente lo que es una historia, pero tú lo tienes en tu mente, bisonte. A veces te preguntas si esta persona te ha hechizado o qué está pasando aquí. Vosotros sois especiales. Cuando yo te digo que sois especiales, son almas gemelas, llamas gemelas, relaciones kármicas, por eso que tú no puedes olvidar a esta persona, ¿vale? Yo lo que siento, bisonte, muchos de vosotros tienen bloqueos, muchos bloqueos, porque esa imagen de la tela de araña, también habían cosas muy personales tuyas, bisonte. A lo mejor de repente me dices, Richard, quiero hacer un proyecto, quiero despegar en algo, pero sin embargo las cosas se me complican. Te recomiendo que te hagas una limpia, te recomiendo, cariño, también que hagas una limpia a lo que es a tu casa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esas energías negativas, cariño, te bloquean para que tú deas ese gran salto, mi querido bisonte, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, Tauro, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi bisonte, que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Aún recuerdas a una persona y esta persona posiblemente está lo que es en la distancia. Te gustaría saber si es feliz, te gustaría saber si él o ella te está pensando. Mira. Aún recuerdas. Existe una energía también, mi bisonte, que está lo que es en la distancia, que te recuerda, que te añora, que te piensa, Tauro. La carta también del loco, la carta del carro, la carta del 6 de bastos y cierras con la carta del 8 de espadas, cariño. Yo siento, bisonte, que hay un grupo de ustedes que te noto muy ilusionado, muy ilusionada. Es un amor bueno, es un amor verdadero. Recuerda que no todo tiene que ser pareja. A lo mejor de repente estás entusiasmado, entusiasmada por tu familia, por tus hijos, por un amigo, una amiga.
Algo bueno ha pasado, Tauro. O a lo mejor me dice Richard, tengo una ilusión relacionada con mi pareja, porque te noto como muy ilusionado, muy ilusionada. Mira estas dos cartas, cariño, por cualquier aspecto, ¿vale? La carta del carro y la carta del 6 de bastos. Es como que quieres, bisonte, que esto pase ya. Puede ser contacto, puede ser llegada, puede ser viaje, puede ser proyecto. Tú necesitas que esto llegue ya. Estás como contando las horas, los minutos, los segundos, cariño. Te vas a dormir pensando en esa situación, mi bisonte. A ver, Tauro, en los comentarios dime, cariño. ¿Estás esperando la llegada de alguien? ¿Estás esperando contacto de alguien? O a lo mejor me dice Richard, no tiene que ser nada con el amor. Estoy esperando un contrato, estoy esperando un préstamo, estoy esperando, yo que sé, que me llamen por teléfono de la embajada. Puede ser también. Pero te noto entusiasmado, entusiasmada por un contacto, una llegada o un proyecto, cariño. Eso es bueno, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen el tarot urbano. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tauro. Tenemos lo que es la carta de la reina de oros. Siento que está relacionado con la familia. Mira, con la familia, con tu entorno, los padres, los hijos, etcétera, etcétera. Hay algo que te da ilusión, Tauro. Hay algo que te da ilusión. La carta también del amor y también está relacionado con las almas gemelas, cariño. ¿No será que a lo mejor de repente estás conociendo a alguien, Tauro? Y como estás conociendo a alguien, pues me dice Richard, ¿tú crees que me acepte? ¿Tú crees que es la persona ideal? También puede ser el caso, ¿vale? Porque te noto ilusionado. Está relacionado con la familia, está relacionado con las almas gemelas, cariño. Está relacionado con esto. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, ¿te gustaría la aprobación de una persona? Una aprobación que puede estar relacionado con trabajo, puede estar relacionado con la familia, puede estar relacionado con el amor. Tú buscas aprobación de alguien, Tauro. Aprobación de alguien. Vamos a continuar y veo que ese alguien no es cualquiera, cariño. La carta también de la emperatriz. Tauro, te noto que estás pensativo, pensativa. Te noto que estás como Alicia en el País de las Maravillas, cariño. Te noto que estás ilusionado, ilusionada por una situación, ¿vale? Porque mira esta carta, cariño. Mira esta carta. Estás pensando cómo será la llegada de esta persona, cómo será con este proyecto, cómo será de repente mi familia. Es como que tú con tu cabecita, cariño, ya estás como planificando el futuro. Hace bien, bisonte, porque eso se llama ley de atracción. Ley de atracción, ¿vale? Siento que cada día, siento que cada noche, en cualquier etapa de tu vida, está el recuerdo o el deseo o la ilusión de algo en concreto para ti, Tauro, ¿vale? Te noto ilusionado, te noto con energía. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, bisonte. Para solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. El otro mensaje también, Tauro, siento que vas a recibir algún tipo de mensaje, comentario, que posiblemente te va a dar como una esperanza, Tauro, una esperanza. Puede ser una esperanza para un proyecto, para el amor, comunicación, pero tú vas a escuchar algo, te vas a sentir con esa energía que tú dices, aún se puede salvar esto, aún puedo llegar lejos, todo va a funcionar. Te viene una ilusión, Tauro, te viene una ilusión. Vamos a ver, solteros y solteras, bisonte, esta carta. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas, la carta del paje de copas, la carta también de la luna, y tenemos lo que es la carta del rey de oros, y cayó lo que es la carta del 10 de copas. Cariño, bisonte. Hay una persona que te pretende, hay una persona que te observa. A lo mejor de repente este chico o esta chica no dice nada y tú de repente estás un poco confundido, confundida. ¿Cómo puede ser, Richard? Si esta persona yo sé que me mira, me observa, pero no me dice nada. Veo que esta persona, corazón, quiere tener algo contigo, pero tienes que tener paciencia, ¿vale, bisonte? Porque noto que esta persona a lo mejor es un poco tímido, tímida, a lo mejor dice no quiero ir tan directa para que Tauro no se espante,
pero siento que hay una persona bisonte que te observa, que te mira. Siento que hay una persona que quiere tener algo contigo. Esta persona bisonte posiblemente ya te estaba esperando. Esta persona posiblemente tú lo conoces de tu entorno. Puede ser amigos, puede ser familia, puede ser un primo, una prima, o de repente un familiar te lo presentó, mi bisonte. Pero siento que esta persona ya te conoce o ya vosotros se conocen, mi bisonte. La carta del Rey de Oros y la carta del 10 de Copas. Siento que en un futuro con él o con ella, vas a tener lo que es una relación formal. Entonces, yo lo que siento, o tú vas a conocer una persona que te presenta posiblemente una persona cercana, que puede ser familia o tu entorno, cariño muy cercano, o simplemente esta persona tú ya lo conoces. Veo que hay futuro con él o con ella, veo un matrimonio más adelante, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir para vosotros economía? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Tauro. Que Dios universo me ayude, Tauro. Que Dios universo me ayude, Tauro. Me sale lo que es la carta del 6 de copas. Me sale lo que es la carta del as de espadas, la carta del 2 de copas, la carta del 10 de bastos. Vale, bisonte. Vas a tener una propuesta, una conversación o posiblemente un familiar o una persona cercana te va a hablar de un proyecto o de un negocio. Siento que vosotros lo van a hacer, pero van a conversar primero. Y veo, corazón, que vosotros van a ir de la mano. Entonces, yo siento, bisonte, que muchos de vosotros van a hacer un proyecto, un negocio, un trabajo o posiblemente un familiar o una persona cercana te va a ayudar lo que es en la parte económica o para que tú despegues. Te viene lo que es un cambio, cariño, y veo que cuando empieces ese proyecto, ese sueño, ese trabajo, vas a tener mucho tiempo, vas a tener que invertir mucho tiempo, cariño, ¿vale? Noto esto. El cambio que te viene es un cambio algo radical, bisonte. Entonces te recomiendo que no tires la toalla, corazón, ¿vale? Ese proyecto, ese sueño que te va a hablar ese familiar o del trabajo que te van a comentar, va a haber mucha faena, va a haber mucho trabajo, cariño, ¿vale? Entonces no te rindas. Bendiciones. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Las características, cariño. Vamos a ver, bisonte, 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 bisonte. Tenemos lo que es la carta del as de bastos. Para muchos de vosotros sientes una conexión muy especial con una persona que puede ser de elemento fuego, como también puede ser un Virgo. Esta persona, cariño, se cuida mucho lo que es su aspecto físico. Veo que está siempre como muy impecable. A lo mejor de repente trabaja algo relacionado con la belleza o cara al público también. Tiene lo que es el tercer ojo. Vosotros, cariño, se llaman con la mente. Vamos a continuar. La carta de la sota de bastos. Muchos de vosotros, mi bisonte, dentro de un centro deportivo, puede ser gimnasio, puede ser que a lo mejor de repente vosotros practican el mismo deporte. Siento que hay una persona con la cual pasa algo. A lo mejor de repente te queda mirando, a lo mejor de repente te insinúa algo o te va a hacer lo que es una invitación. Veo que este personaje, sea hombre o mujer, le gusta estar siempre como con chándal, con buzo, con sudadera, con ropas deportivas, cariño. Es una persona de piel blanca. También puede ser trigueño o trigueña, cabello negro, largo. Puede ser también que se pinte algún tipo de mechita o rubio, etcétera, etcétera. Vosotros viven lo que es en una isla o la costa, donde casi no llueve, cariño, o simplemente no veo árboles por ahí. Tenemos lo que es la carta también del Rey de Copas. Hay una persona mayor de 40 años o solamente tú tomas lo que es tuyo. Veo que vosotros, bisonte, creo que hace falta comunicación. Tú te estás alejando más y más de él o de ella. O ellos posiblemente se están alejando más y más de ti. Pero sin embargo siempre te piensa, siempre te recuerda. Entonces, yo siento, bisonte, que el orgullo le puede más, ¿vale? El orgullo le puede más. Este hombre o esta mujer puede ser de contextura gruesa. Si son varones, cabello corto, cana, tiene barba, tiene algún tipo de amuleto o es una persona muy espiritual. Siento que puede ser un Cáncer, un Piscis también y quizás un Escorpio. Esta persona a lo mejor de repente vive cerca de la costa, cerca del mar o su trabajo está relacionado
con todo lo que esté vinculado con la mar. Puede ser restaurante, chiringuitos, puede ser un pescador artesanal, puede ser de repente que su trabajo está lo que es en la costa, etcétera, etcétera, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Un besote y hasta la vista. Sé feliz, Tauro.